vamos a estar viendo diferentes ángulos de preguntas que se hacen para conocer la mecánica de cómo se aborda la respuesta a través del libro de especificaciones o bien sea a través de la medición y comparación con lo que dice el libro de especificaciones. En todo caso, siempre tengamos presente leer las preguntas, leerlas bien, comprenderlas, utilizar el voz de acuerdo a la pregunta. Recuerde que la pregunta señala el camino hacia dónde buscar en el voz. Se nos habla de calificación de WPS, sabemos dónde ir, ¿verdad? Nos hablan de una prueba de lado, un ejemplo, ya sabemos a dónde ir, hacia los apéndices informativos, hacia los apéndices normativos. Tenemos que hacer una conversión. Oye, nos vamos a la tabla correspondiente del anexo informativo para hacer conversiones, etcétera, ¿no? Evaluar la probeta, cuando sea el caso que nos pida alguna pregunta, evaluar la probeta. Recuerde que usted va a tener probetas de filete, en el sentido de que juntas en T, va a tener juntas a topes en plancha, va a tener juntas en ranura de tubería y va a tener pruebas de doblado. Entonces, cada una de ellas tiene un conjunto de indicaciones, discontinuidades que se piden su valoración. Finalmente, usar correctamente los instrumentos. Acordamos que vamos a hacer un repaso de los puntos más importantes acerca de la selección, manejo y lectura adecuada con las herramientas. Eso es importantísimo. Bien, aquí tenemos un caso que es al inspeccionar visualmente una tubería con una longitud de 250 milímetros. Se observa que la sumatoria IP es de 25 milímetros. Entonces, igualmente, cuando nos toque una situación de esta, como lo que nos está preguntando, donde dice que las indicaciones se considera defecto, sí o no. Bueno, es un criterio que lógicamente no lo vamos a comparar con nuestro conocimiento de los códigos tradicionales, sino que nos están invitando a que nosotros hagamos un análisis según lo que dice el BOS, lo que dice la especificación. Datos que nos da la pregunta. Fíjese que la pregunta nos habla de que es una tubería, ¿verdad? Nos da la longitud de la soldadura, que es un dato importante, y nos dice que es una sumatoria de faltas de penetración, ¿verdad? Una sumatoria de IP, que es de 25 milímetros, y nos pregunta si es considerada defecto. Entonces, ¿cómo saber si es considerada defecto? Bueno, el camino a seguir en estas palabras claves, ¿verdad? Que nos dicen que es tubería, que es una longitud de 250 milímetros soldado, que es una sumatoria IP, que es de 25 milímetros. Todo esto nos orienta a la sección de tubería, a ninguna otra sección, ¿verdad? Cuando exploramos la sección de tubería y vemos los criterios, el análisis para los criterios de penetración inadecuada, la IP, vemos que hay tres criterios. Entonces revisamos estos criterios. Nos hablan, el primer criterio, comenzando en su introducción, dice que penetración inadecuada sin alto bajo se define como un relleno incompleto en la raíz de la soldadura. Esta condición se muestra en la esquina, en el esquema, perdón, de la figura C. La IP se debe considerar un defecto, se considera un defecto si presenta alguna de estas tres condiciones. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Bueno, si es una longitud individual y es mayor a 25 milímetros, pero a nosotros nos está diciendo que es una sumatoria, o sea que no es individual, o sea que este criterio para nosotros no aplica. Luego dice que la longitud total de las indicaciones en cualquier tramo de soldadura de una longitud de 300 milímetros supera los 25 milímetros, pero un detalle interesante es que a mí me dice que la longitud mía son 250 milímetros, o sea que yo no puedo aplicar ese criterio. Luego me dice, en la tercera condición, me dice que la longitud total de las indicaciones IP supera el 8% de la longitud de soldadura en cualquier soldadura de menos de 300 milímetros de longitud. Entonces, este párrafo sí aplica para mi pregunta, que me dice que la longitud de mi soldadura es de 250 milímetros, ¿verdad? Y aquí me aplica para ese tipo de situaciones. Otro detalle interesante es que el párrafo nos dice acá, la cláusula de la 3213, nos dice que la longitud total, o sea, que es una sumatoria. Eso quiere decir de que mi criterio yo tengo que exponerlo o evaluarlo según lo que dice esta cláusula que está acá. Fíjense que no hace falta que esto no sea un código real de construcción para que nosotros le podamos aplicar los criterios correspondientes, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata es de manejo, de saber manejar una especificación de manera acertada, de manera adecuada, ¿no? Y bueno, este pequeño análisis que hicimos nosotros de la pregunta,
nos llevó a este párrafo, a esta cláusula, y de esta cláusula nos va a llevar entonces a la respuesta correcta, ¿no? Entonces ahora lo que nos toca es aplicar los criterios. Uno de los aspectos que dice esta cláusula es que la longitud total de las indicaciones supere el 8%. Entonces tenemos que sacarle ese 8% a la longitud total y dice que es 20 milímetros. Es decir, que cualquier indicación en mi soldadura que supere la sumatoria de ellas, que supere los 20 milímetros, entonces es rechazable. Entonces yo estoy en mi pregunta, me declaran de que la sumatoria que yo tengo es de 25 milímetros. Si yo le apliqué el criterio y el tamaño máximo, la acumulación máxima de estas indicaciones son 20, quiere decir de que mi indicación es un defecto ya. Ya yo lo puedo afirmar que es un defecto. Entonces me voy a mi respuesta, ¿verdad? Y en mi respuesta me pregunta, bueno, mira, esta indicación se considera un defecto. Bueno, si es un defecto, ¿por qué es un defecto? Entonces, bueno, ya nosotros como tenemos un criterio, para nosotros es fácil llegar a la respuesta correcta, ¿verdad? Que si es un defecto. Entonces, bien, nuestra indicación, por ser de 25 milímetros, supera los 20 milímetros para una longitud acumulada, ¿verdad?, de menor de 300, según lo declara el párrafo 321. Por lo tanto, este es el sustento que nos lleva a nosotros a hacer esa afirmación.